ese cálculo de que hay 1 millón más de pobres, que pasó de 27 a 32, eso es un cálculo un poquito teórico. Se establece a través del índice de precios cuál es el nivel de pobreza, y como se supone que no ha habido aumentos salariales, se dice entonces acá hay una cantidad de gente que ahora está, en lugar de estar 100 pesos abajo de ese índice, pasó a estar 50 pesos arriba y por lo tanto es pobre. Son gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le haya empeorado tanto, es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. No es como el 2001, donde la pobreza había aumentado considerablemente y la gente tuvo que salir a hacer changas y todo eso que vimos en aquella época. ¿Qué tan pobres son los pobres? Era el hashtag anoche en minuto 1. Yo le dije lo decía al aire, Gato, a ver si compartís conmigo. El pobre es pobre. Sí. No hay un grado de pobreza. No. Y aparte hay una mirada muy despectiva por parte de Javier González, gorilona diría en muchos casos, de Javier González Fraga, ideólogo además del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Una cosa muy despectiva, que realmente es muy hasta hiriente en algún momento. Porque nosotros anoche nos preguntábamos en el programa, ¿quién quiere ser pobre realmente? Nadie. ¿Quién quiere vivir sin poder comer o sin poder vestirse o calzarse? Hoy realmente nosotros esta mañana en la radio hablábamos con Agustín Salvi, con el titular del Observatorio Social de la UCA, ¿no? Que le respondió muy bien, en forma muy correcta, porque Javier González Fraga hace 2 años atrás, hoy lo recordábamos, llamativamente, usaba los datos que daba el Observatorio Social de la Deuda Social de la UCA para hacer campaña él en contra del gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, como las posiciones han cambiado y él apoya a Cambiemos, dice, bueno, no es tan así, hay que ver. En realidad, es un dato concreto, hoy Agustín Salvi lo reiteraba, que la pobreza, que es estructural lamentablemente en la República Argentina, esto me hace acordar a aquella frase, vuelven muchas cosas de los 90, ¿no? Bueno, esto me hace acordar a aquella famosa frase célebre de Carlos Menem cuando dijo, pobres, siempre hubo pobres, ¿no? Entonces, un poco más o menos en la misma línea. Bueno, pero en todo caso acá el dato impactante es que justamente hay más, Gato. Bueno, además de eso, que no estamos Salvi focalizando decía ahí, que ellos están comenzando ahora nuevamente un trabajo de campo, porque dieron en principio de marzo, abril, lo que había sido el primer trimestre de este año. 1.400.000 nuevos pobres en la Argentina, producto de la devaluación, del impacto de los precios, justamente en esa categoría que habla Javier González Fraga, de aquella gente que vive de changa y que por la crisis económica actual se le caen y no tienen dónde ir a buscar una changa ni siquiera. Miren de lo que estamos hablando. Bueno, la imagen de la UOCRA, ni siquiera una changa. Anoche la mostrábamos en minuto 1, los trabajadores de la UOCRA yendo a la sede, a la puerta, todas las mañanas sistemáticamente, porque no tienen nada que hacer, quieren trabajar. Bueno, y Agustín Salvi hoy nos decía que están nuevamente en este momento haciendo el trabajo de campo, midiendo a ver cómo impactó el tarifazo justamente en estos sectores que vienen ya golpeados producto de la devaluación y del aumento del costo de vida y de los precios de la canasta familiar. Ahora están midiendo, los datos se van a conocer para fin de año, cómo el tarifazo impacta también en esto. No se puede desconocer. Antes lo desconocía el actual gobierno, ahora lo intenta Javier González Fraga, que está apoyando al actual gobierno, pero lo peor que un dirigente puede hacer es referirse en forma hiriente hacia un sector muy amplio, lamentablemente la sociedad argentina, que se mantiene en un nivel de pobreza o bajo la línea de pobreza y que realmente tiene que recibir en todo momento la ayuda del Estado. Tiene que ser así, lamentablemente, pero tiene que ser así. Y lo que es dramático, en base a lo que dijo él, que la Argentina se destacó durante décadas por la famosa frase, mi hijo el doctor. Quiere decir que aquel que venía de un origen humilde, por la universidad pública llegaba a recibirse, a profesionalizarse. Bueno. Con la escuela pública, la universidad pública. Hoy en día... Disculpame. No puede decir esto una persona Javier así. González Fraga, No, si seguimos el mismo lineamiento de Javier González Fraga, todo eso que vos decís es ficción. Bueno, pero por eso porque te da lo bronca, dijo hace poco. Porque es un que retroceso. ascender para ellos en una clase social no va. Pero ahí se destaca la Argentina y el resto de Latinoamérica. Sí, yo adhiero a lo que dice Gustavo en este sentido. Lo de mi hijo el doctor es claramente... puede llegar a ser una realidad o pudo haber sido una realidad en algún momento, pero después fue claramente un mito. Ojo con eso, porque en general estamos hablando de un sector de la población que desde hace décadas está en un estado de postergación muy fuerte. Lamentablemente.
digamos, Pero no está fue un claro mito, que... esto ocurrió. Ocurrió. Lo que pasa es que después, por Se diversas destruyó en el cuestiones, 90, claro, exactamente, en la 76 década de al los 90, y en el caso de Salvia, que recién lo mencionaban, él tiene 2 o 3 estudios muy interesantes, uno de ellos que marca muy claramente que en los 90, hacia fines de los 90, el deterioro es muy fuerte en la población, sobre todo en los sectores más vulnerables, y a partir de allí empieza sistemáticamente una política por parte del primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, de reparación, de recuperación. Pero lo que salda Salvia, es decir, lo que de alguna manera termina en la conclusión, es que todo ese proceso que lleva 10 años devuelve al país a una situación que prácticamente lo equipara con la que se tenía aquí en la década de los 90. Es decir, que en ningún caso, lamentablemente digo, y aparte un poco abona lo que señala Gustavo, en ningún caso se logra, yo diría, mejorar lo que era la situación de pobreza estructural que tiene la Argentina. La Argentina lamentablemente tiene una cantidad de gente, de familias que están en una situación de la cual no logran salir desde hace muchísimo tiempo. Pero Julián, no hay 90, 4 millones más, no estamos perdiendo el foco, porque a ver, el informe del CEPA, y por eso habla González Fraga, pongámoslo en contexto. Este informe lo que indica es que hay 4,5 millones más de pobres en la República Argentina. Entonces no importa si son más o menos pobres, o no importa. Lo podemos debatir en extenso, pero la pregunta es, el punto tiene que ver con la cantidad de pobres por eso nuevos que hay. Bueno, ayer señalaba yo que, digamos que, ¿cuál es el problema? El problema es, obviamente, si nos enfocamos en los últimos 6 meses, es que se ha generado una mayor cantidad de gente que está en un estado de vulnerabilidad, que no llega a fin de mes, que tiene muchísimas privaciones. Lo que decía referencia a Gustavo, y yo por eso un poco saco el comentario, es, bueno, estamos en una situación donde es muy complejo de enfocar en una forma bastante ajustada qué pasa con la pobreza en la Argentina. Es decir, uno no puede decir, bueno, no había pobreza hasta diciembre y ahora hay pobreza. No, lo que puede decir es, había una situación de pobreza estructural muy fuerte, que en algún caso se veía compensada por determinado tipo de desembolsos, planes, asistencia, que vino teniendo lugar en los últimos años. A ver, en el año 76, hasta el 76, había una enorme cantidad de fábricas en Argentina. Vos mirás, está bien, pero una tejeduría había, trabajaba en hilandería, trabajaba mucha más gente. Había un plan. Después, Carlos Menem y lo que hizo fue legitimar con la democracia y con Cavallo el plan, digamos, comenzado por Martínez Dios. Pero lo legitimaron. Prácticamente cerraron la industria, cerraron los ferrocarriles, privatizaron lo que había, estoy de acuerdo con vos. diciendo que el Estado era un elefante, destruyeron el Estado, lo destruyeron. Generaron un bolsón de pobreza enorme del 76. La Argentina debía, en 1976, debía 5.000 millones de dólares. Sí, la deuda está clara que se fue incrementando. Videla, 48.000 millones de dólares. Sí, yo tengo claro los datos. Destruyeron la economía. Sí, aparte frenó el crecimiento de la industria, digamos. Se legitimó en los 90, muy fuerte. se legitimó y fueron, a ver, 76 al 2000, una barbaridad. Después de la Rúa con ese gobierno... Sí. A ver, sí, vino la crisis económica, digamos, vino la crisis, se deprimió. Y remontarlo directamente. te va a llevar, si destruiste un país durante 20 años, remontarlo te lleva otros 20, 25 años. Bueno, está claro, por eso Bueno, digo. por eso es lo que marca, esto es lo que marca Agustín Salvia cuando hacen estos análisis. Hay un sector muy vulnerable de la sociedad argentina a la que permanentemente no la podés atacar. Si vos la atacás y le das un semejante tarifazo brutal y no lo contemplás, no le das tarifa social, la garrafa le sacás la garrafa social y se la llevas a casi 200 pesos. ¿Cómo pretenden que ese sector no caiga a un sector ya de indigencia? No, que ya por es eso indigencia. es justamente el nivel de insensibilidad que manifiesta el gobierno cuando no toma medidas para proteger a un sector estructuralmente vulnerable de la sociedad argentina. No, digamos, de la que Javier González Fraga dice desconocer. No, bueno, dice hay que ver técnicamente. Las toma, pero las toma con un retraso importante, digamos, me parece. Pues se está hablando ahora de tarifas sociales para algunos sectores, directamente para los barrios, para determinadas todavía zonas no geográficas. llega, tramitarlo no vos. llega Exactamente, esa tarifa por eso digo, social. con un retraso muy fuerte, por un lado, y todavía hay que ver qué dice la Corte Suprema, porque ayer yo lo escuchaba al ministro de Justicia, Germán Garabano, que decía... Presionar. Claro, presionar por un lado, pero también reconocía que tampoco saben qué va a decir la Corte. Digamos, el gobierno no está... Julián, de la alguna figura manera... del Persalto fue una figura tan cuestionada con el tema de las reuniones argentinas
que hasta llegó a ser hasta bochornosa. Sí, bueno, pero la Corte tiene una responsabilidad muy fuerte en este contexto, digamos. lo que pasa Hay un es que gran sector de la sociedad que le está pidiendo, señores, no puedo pagar las tarifas. Si llega a última instancia, la Corte tiene que respetar las instancias. No, pero la Corte tiene, y esto es lo que decía el Ministro de Justicia, tiene que expedirse en los próximos días. La semana que viene. Pero legalmente la Corte tiene que primero pasar las instancias. Tiene que haber pero rechazo Garabano de cámara. hizo un pedido concreto, Claro. que se expida la carta y lo más... Sí, hay dos persaltum ahí aplicaría el presentados. persaltum, pero lo que decía Garabano es que sí, que se expida y lo antes posible. Claro, sí, Entonces Ese la fue culpa el la tiene la pedido. Corte. Antes de la feria, por supuesto incluso, que no. dicen. Es la que define finalmente por instancias judiciales. Pero es lo no, lógico. no, Ahí hay pero una acá está pidiendo- responsabilidad Hay una de la presión Corte. clara del gobierno. Claro, está porque pidiendo un ¿cuándo se va a persaltum? tener? ¿Cuándo se Claro. va? Los tiempos ya sabemos. Ahora, cómo si la son Corte los dice tiempos de no, la es Corte. legal el aumento, que la culpa la tiene Lorenzetti. No, a ver, ahí me parece que lo que el gobierno apunta es que se está generando una incertidumbre tan grande en muchas familias, en muchas empresas, que no saben qué hacer. No saben qué hacer, ese es el a problema. muchos no pueden pagar, otros no saben si pagar o no. Sumado a esto, lo que son los recursos de amparo. La justicia que le hace lugar en muchos aspectos, ustedes hablaban de San Martín, Lomas de Zamora, el caso de Córdoba, ¿no? Que directamente todo Córdoba, a partir de ahora, al menos podría no reconocer directamente los aumentos. Es decir, bueno... No, y lo que hay que hacer en Lomas, Sí, Julián, lo que hay que hacer en Lomas de sí. Zamora. Lomas lo de Zamora, comentábamos. exactamente. Tiene todo el departamento judicial que es muy amplio, que es Almirante Brown, Ezeiza, Lanús, Avellaneda. Sí. Pero la gente tiene que ir a hacer una presentación personal ante la oficina del gas para que no le cobren el aumento. Claro, claro. Eso también es un trámite engorroso. Sí. Personalmente tiene que ir. Sí, Mira, así es. Julián, Gato, estamos con Claudia Salto, justamente, queremos mostrarles. Ella está hablando con la gente que está haciendo la cola justamente para reclamar por la tarifa de gas, en este caso. Claudia. ¿Qué tal? Sí, exactamente, estamos en una de las oficinas de Metrogas, aquí en Caballito, y como pueden ver, ¿no? Ya la cola sale afuera del local porque no entra más la gente dentro de las oficinas de este servicio. Estamos con una de las tantas personas que ha venido a reclamar una tarifa social, pensar que tal vez se equivocaba. Acá está Felisa. Felisa, ¿qué es lo que está pasando? Acá adentro hay unas colas que están realmente rompiendo las puertas, rompiendo los vidrios, gritando absolutamente la verdad de lo que está pasando. Gente que está sin poder prender las estufas, sin poder usar el servicio de gas, pero que además de no poder usar el servicio de gas, le está llegando facturas de 2 y 3 mil pesos cuando antes estaban pagando 100 y 300 pesos. A ver, Felisa, usted también es administradora de Soy consorcios. administradora de consorcios y estoy viniendo justamente porque facturas de 3 mil pesos ahora les está llegando entre 36 y 50 mil pesos. Entonces, lo que me están pidiendo los propietarios es que venga a armar planes de pago porque desde ya anularon las calderas, con lo cual no tienen servicio de calefacción. No tienen servicio de calefacción en un consorcio que no pueden utilizar otro sistema, porque para eso tendrían que instalar sistemas propios. ¿Se les plantea algún tipo de solución aquí dentro de las oficinas? No, únicamente en vez de pagar en una cuota, en 2 cuotas, lo cual hace que las expensas se les suban al doble, además de los incrementos salariales, además de los incrementos de luz, además de los incrementos de cada uno de los abonos, que son lógicos porque, bueno, el incremento de la vida desde que está este gobierno es infinito. Entonces, lo único que se plantea acá es que la gente tiene mucho miedo de todo y por supuesto que no acata ninguna cosa porque estábamos con 3 o 4 personas. Vamos el 9 de julio a ver si acatan alguna instrucción nueva o algo así. Imposible, imposible, porque la gente tiene miedo. Gracias, Felisa. Bueno, ahí tenemos una de las tantas voces de aquí y les comento más o menos lo que está pasando. Son largas las filas aquí en las oficinas de Metrogas, donde en un primer momento la gente se acerca a pedir tal vez una tarifa social. Algunos vienen con la ilusión de que la factura, los medidores se hayan equivocado y que no tengan que pagar lo que tienen que pagar. Es la verdad, porque la verdad es que la gente llega acá diciendo, no, tal vez se equivocó, tal vez no tengo que pagar esto, tal vez hubo un error. Y la verdad que cuando sale y se comunica con nosotros, dice, no, me dijeron que lo pague y que después veremos, Claro. porque esa es la solución que le están dando en el día de hoy. Es, primero pagá, después vamos a ver cómo se soluciona. Te doy si es un que hay dato, solución, mirá, te doy un dato, una factura de gas natural Fenosa, de Lima, Zárate,
una mujer que se llama, bueno, no voy a dar el nombre por las dudas, le llegó, escucha, a pagar el 18 del 7 del 16, 2.839,24. Y el 17 del 8, 2.839,24. Quiere decir, en el bimestre va a pagar la módica suma de 5.678 pesos con 48. Es una casa no grande, ubicada en Lima, partido de Zárate. Lo que están viendo es armar amparos. Lo que pasa que lo absurdo es que vos tengas que hacer el amparo. A ver, el Estado tiene que intervenir, porque el rol del Estado es intervenir. Hay un ente que regula el gas, o me equivoco, que tiene que intervenir. Es el Enargas. Exactamente. Tiene que intervenir y decir, a ver, señores, ¿en base a qué? A ver, si este año hizo más frío que el año pasado, ¿con qué lógica vos comparás lo que yo consumí? ¿Cuál es la lógica? Sí. Es bueno, es y un la gente absurdo. termina ahí, como veíamos en la fila, porque tampoco sabe hacer la cuenta en su casa para ver si es lo adecuado o no. No, Mira, que la gente me no haces sabe qué acordar hacer. con esta factura Mira, a lo que dijo el ministro te voy a dar Garabano un dato ayer cruel, también. mira, la unidad de Dijo- BTU de esta factura, Sí. el metro cúbico lo pagaban 0,30 Sí. centavos, ahora 5,20. Bien, bueno, lo que experimentamos todos en casa, es una pero locura. ayer Esa es la misma Garabano, factura que Julián, nos llegó a todos, sí. decía, yo pagaba 1.500 y ahora pago 5.000. Sí. Lo que pasa es que no es lo mismo lo que puede afrontar un ministro de la Nación que una docente en su casa, tal el ejemplo que Antonio nos mostraba Sí, recién, así es. ¿no? Eso es lo que pasa, pero la respuesta desde el gobierno fue esa. Gato, te incluyo también a vos. Garabano decía, yo pago 5.000 ahora, pagaba 1.500, ahora pago también 5.000. está mal lo que paga él también. A ver, Claro, por Está supuesto. todo mal. A ver, hay una Por supuesto. decisión que es, desde el punto de vista del ministro Aranguren, que es aplicar este esquema tarifario. Y sobre eso en ningún momento, a pesar de los reclamos, los amparos, en ningún momento se planteó dentro del gobierno revisar las tarifas. Es decir, lo que se está viendo ahora es que el impacto que esto tiene, la demanda de muchos sectores de la población, los amparos, lo que han generado es una vía alternativa, que es la vía judicial, donde el gobierno durante algún tiempo se hizo el desentendido y ahora ya no puede, y entonces pide que intervenga la Corte Suprema directamente. Lo que pasa es que el Este gobierno es pide con una figura que no está en la Constitución Nacional, Sí, que pero es el desde Persaltum. el lado administrativo en ningún momento se propuso a revisarlo. Hasta ahora, al menos, que ahora ha trascendido, por lo menos en las últimas horas, que existiría la voluntad por parte del Ministerio de Energía de empezar a contemplar que hay zonas, directamente zonas geográficas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que tendrían que pasar a pagar una tarifa social. En algunos casos son medidores Pero que no- compartidos, pero es que decir, no hace directamente falta. ahí sí se aplicaría. Que no hace falta, si vos comprabas en Bolivia a 0,30, seguís comprando en Bolivia. Vos decís que siga importando directamente. Bueno, uno de los problemas que había planteado el gobierno era exactamente ese. Con eso asumió, con la cuenta que se pagaba de gas importado. ¿Y cuál era el principal inconveniente ahí? El principal inconveniente era que se utilizaba tanto gas en Argentina, tanto gas, que finalmente el Banco Central ni siquiera tenía dólares para pagar esa cuenta. Entonces, ahí empieza, hacia atrás, empieza a revisar, bueno, a ver, ¿por qué se consume tanto gas? Porque las tarifas son prácticamente planas, digamos, porque son subsidiadas, 100%. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el esquema que habría que aplicar? Y me parece que el error es ese, empezar a proponer un esquema que probablemente tenía que ser gradual, a 3 o 4 años, y donde cada uno, primero, podía llegar a discutirse, podía hacer algún tipo de, digamos, de asamblea en algunos sectores. Se debió haber hecho. Claro, directamente de consultas populares a determinado tipo de asociaciones de defensa del consumidor, a quienes son los principales interesados, para que marquen cuáles son los sectores críticos en la Argentina, que primero, que no pueden Incluir a los prescindir del clubes de gas y que no pueden barrio. pagarlo. Claro, pero lo otro exactamente. es- Bueno, eso no estuvo. Pero la lógica es, si yo estoy facturando 0,30, es baja. Sí, pero pasar a me facturar voy a 5, 1,30, yo a entiendo. 1,30. Claro. Ahora, pero- 5,20. Tengo miedo a hacer la pregunta, Julián, porque ayer había gente en La Plata muy Sí. indignada por la posible, y parece que es para incrementar un poco más la polémica, pero Sí. por el posible impuesto al asfalto que se aplicaría a los bancos que tienen cajeros automáticos, en La Plata puntualmente, donde la gente realiza largas colas, que entiendo que es un impuesto que se aplica en España, Sí. pero que no paga directamente la gente a través de su extracción No lo vas a en el pagar a la cajero. larga. No, Me no, imagino que acá está sí pagaríamos tal vez los- No, acá los está mismos planteado para... usuarios. Olvídate. No creo que los bancos No. lo absorban. 30.000 por Banelco por año. Está planteado para los bancos Sí. el impuesto, pero el Sí. impuesto, obviamente, siempre que uno carga con un tributo un determinado sector de la actividad, uno sabe que eso termina trasladándose Se al lo precio cargan a final, vos. digamos. Es Ah. decir, sobre esto no hay ninguna duda.
Yo creo que, a ver, yo reflexionado sobre este tema. Impuestos ridículos hay en todos lados, digamos, y no es patrimonio de los legisladores de aquí ni de los concejales. Pero el dato me parece acá es justamente esto, tener en cuenta que se está recargando un sector que va a trasladar ese costo al cliente. No se está afectando una actividad puntualmente que no tiene la posibilidad de trasladárselo. Toda actividad tiene la posibilidad de trasladarlo. En el caso de los bancos va a pasar. Quedará para discutir si realmente es oportuno o no. ¿Cuántos son los bancos que de alguna manera promueven que la gente haga la cola en la calle? Yo no sé cuánto, digamos, en una zona céntrica puede ser, pero después en los barrios, en eso, digamos, sí está el caso de aquellos jubilados que van a cobrar, obviamente, los saberes, la jubilación, que hacen la cola temprano de la mañana, sí, eso está, digamos, eso se ve. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa. Gracias al Gato también, hoy a las 9 de la noche, minuto 1, como todos los días en C5N.